Vamos a hablar del uso típico de las endonucleasas de restricción. Bueno, el fin pues va a ser el añadir una cantidad determinada de la enzima de restricción que vamos a utilizar para poder cortar un ADN blanco, o sea, el ADN que se desea eh, cortar. Y esto lo vamos a hacer en una solución tampón o un buffer. Vamos a simular el procedimiento para una reacción típica de 20 microlitros. Primero vamos a tomar o vamos a etiquetar un tubo Eppendorf y en este tubo pues vamos a añadir los siguientes componentes. Primero pudiéramos poner 2 microlitros de la solución tampón buffer a 10x, esto para poder obtener una concentración final 1x, ¿no? Bueno, ¿para qué agregamos este buffer? Este buffer va a contener algunas sales, algunos cofactores esenciales como pudiera ser magnesio, 2 más. Y esto es para que la enzima funcione adecuadamente. Bueno, luego también vamos a añadir en este tubo una concentración X o X microlitros de ADN. En este caso pudiéramos tomar, por ejemplo, 1 microgramo. Este ADN va a estar en solución acuosa. Luego vamos a añadir, por ejemplo, de 0.5 a 1 microlitro de enzima de restricción. Normalmente la enzima de restricción va a venir en una solución líquida concentrada con glicerol. Y la concentración o la cantidad que vamos a poner, que en este caso pusimos entre 0.5 y 1 microlitros como ejemplo, pues va a depender de la actividad. Normalmente nos vamos a poder ver las fichas técnicas y pues el uso que queremos darle a la enzima. Una vez que añadimos estos componentes al tubo, vamos a añadir agua, agua destilada estéril para poder completar los 20 microlitros de volumen total. Nosotros pusimos la enzima de restricción al final para que no pierda o para evitar pérdidas de actividad. Normalmente se va a conservar en hielo. Una vez digamos que tenemos esa solución, esa mezcla ahí, podemos ahora sí colocarla en una centrífuga. Esto para que todo baje al fondo del tubo, es decir, que quede el contenido que nos interesa en el fondo del tubo. Y ahora sí, una vez que todo se fue al fondo, vamos a hacer que la mezcla se incube a una temperatura óptima para la actividad enzimática. La mayoría de las enzimas de restricción se van a poder incubar a 37 grados Celsius, ya que muchas van a provenir de bacterias que viven en cuerpos humanos. Y cuando vayamos a incubar, lo vamos a poner en un bloque térmico a esos 37 grados Celsius. Bien, este fue un ejemplo de esta reacción típica a un volumen de 20 microlitros. Normalmente la actividad de la enzima la vamos a medir en unidades. Vamos a decir que una unidad enzimática va a ser la cantidad X o la concentración de enzima necesaria para poder cortar completamente 1 microgramo de ADN. Esto en 1 hora a los 37 grados Celsius. Esta unidad enzimática o la forma en la que medimos la actividad de la enzima nos va a permitir el estandarizar y controlar el grado de digestión en el laboratorio. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que tenemos 1 microgramo de ADN plasmídico. Vamos a presentar una de estas moléculas de tipo circulares que va a medir o va a tener 300 o más bien 3000 pares de bases.
que va a contener dos sitios para la enzima EcoR1. Digamos que vamos a tener un sitio aquí y otro sitio aquí. Entonces son sitios EcoR1 donde la secuencia va a ser GAATTC. Entonces vamos a decir que una unidad de EcoR1, o sea, de enzima EcoR1 va a ser suficiente para que pueda reconocer estos dos sitios para todas las moléculas de ADN en un microgramo de ADN. Entonces, esta enzima o esta unidad de enzima EcoR1 va a cortar completamente todas las moléculas dentro de ese microgramo de ADN a 37 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a permitir esa unidad de EcoR1? Va a permitir el digestionar todo el ADN disponible en todos sus sitios reconocibles bajo estas condiciones estándar. Bueno, en la mayoría de los experimentos se busca una digestión completa, es decir, que todas las secuencias reconocidas por la enzima sean cortadas. Bueno, podemos tener también otras situaciones en las que vamos a limitar de una forma intencionada el corte, ya sea disminuyendo la concentración de la enzima, ya sea también bajando el tiempo. En lugar de que sea 1 hora, pudieran ser 40 minutos probablemente, o sea el tiempo de incubación, o también pudiera ser con una temperatura subóptima. Por ejemplo, pudieran ser a 36 grados Celsius o incluso 38 también. Ya si nosotros decidimos plantear estas condiciones, que no van a ser de cierta manera estándar, la digestión no va a ser completa. A esto le vamos a llamar una digestión parcial, porque no todos los sitios de corte van a ser reconocidos y escindidos o cortados. O sea, es posible que solamente corte este de aquí, por ejemplo, en muchas moléculas, en otras pudiera cortar las dos, pero como estamos en condiciones subóptimas, es posible que no se corten en todos los sitios de reconocimiento y por eso se le va a llamar digestión parcial. Entonces así vamos a generar una colección diversa de fragmentos de distintos tamaños. Se pudieran preguntar por qué hacemos las digestiones parciales. Bueno, normalmente las digestiones parciales se pueden usar para crear bibliotecas genómicas. O sea, las bibliotecas genómicas van a ser colecciones de fragmentos aleatorios en estas condiciones, donde a veces vamos a necesitar fragmentos más o menos largos e intactos para poder estudiar genes completos o incluso regiones regulatorias. Por ejemplo, vamos a tener a veces regiones más largas, otras más pequeñas, donde en estas regiones pudieran existir los sitios de reconocimiento en estos fragmentos largos. Y cuando nosotros hacemos estas digestiones parciales, se evita cortar justo en medio de un gen, en caso de que tuviéramos un gen, aquí, o incluso se va a evitar el cortar o escindir en elementos funcionales regulatorios. Y digamos en estos casos, si fuera de nuestro interés experimentalmente hablando, pues nos va a facilitar el analizar el genoma completo sin degradarlo en fragmentos muy muy pequeños. Vamos a tomar ahora un ejemplo de esto. Supongamos que queremos estudiar el gen BRCA1, que es importante en el cáncer de mama porque va a ser un gen supresor de tumores. O sea, esto significa que este gen nos va a ayudar a prevenir el crecimiento descontrolado de células, del cáncer en este caso. ¿Por qué? Porque va a producir una proteína que participa en algunas funciones como la reparación del ADN dañado,
control de esos ciclos celulares, o sea, el que va a regular el crecimiento, la división celular, mantiene la estabilidad genética, o sea, que haya mutaciones peligrosas, etcétera, ¿no? Que haya también ubiquitinaciones, o sea, marcadores de proteínas para su degradación. En este caso, pues necesitamos tener todo el gen y sus elementos reguladores. Entonces, si hacemos una digestión parcial con EcoR1, como lo vimos aquí arriba, vamos a poder obtener, por ejemplo, un fragmento que pudiera ser de 40 kilobases y que va a poder contener, digamos, todo ese gen BRCA1. Y una vez obtenido, pues ahora sí pudiéramos clonarlo. Podemos clonarlo en un vector. Podemos también expresarlo, mutarlo, secuenciarlo o incluso estudiarlo funcionalmente. Entonces, el hecho de cortarlo o hacer un corte parcial es una necesidad técnica. Esto porque, pues, digamos que es una estrategia controlada para poder obtener estos fragmentos que van a ser útiles sin perder información importante funcional. Vamos a ver esta tabla donde vamos a reconocer algunas secuencias de reconocimiento y sitios de corte de algunas endonucleasas de restricción. Aquí vamos a enumerar algunas enzimas de restricción tipo 2, donde vamos a indicar el origen del organismo del que fueron aisladas. Vamos a identificar también la secuencia de reconocimiento, o sea, la secuencia específica de ADN reconocida por la enzima. Vamos a ver el sitio de corte, donde vamos a mostrar dónde ocurre la ruptura del enlace fosfodiéster, y vamos a reconocer también los extremos generados, o sea, son los tipos de extremos que quedan después del corte, ya sea 5 protruyente, o sea, 5 saliente, 3 protuyente, o algunos extremos romo o blunt ends. Bueno, como vemos, las secuencias de reconocimiento las vamos a tener escritas en forma de cadena sencilla de 5' a 3', y los sitios de corte van a estar indicados por flechas, tal como lo vemos aquí, pero en este caso van a estar en cadenas dobles. Vamos a tener también, por ejemplo, enzimas como la SAC1 o la SST1, que van a ser isosquizómeros. Estos isosquizómeros pues van a reconocer la misma secuencia y cortan en el mismo sitio, tal como lo vemos aquí. Y por otro lado podemos tener el caso del SMA1 y el XMA1, que en este caso van a ser neosquizómeros, porque van a reconocer la misma secuencia, pero van a cortar en lugares distintos. Vamos a escribirlo. Aquí en estos ejemplos clave podemos tomar, por ejemplo, la BAM-H1 del Bacillus amyloliquefaciens, donde vamos a reconocer la secuencia GGATCC, y va a cortar aquí donde va a dejar un 5' protruyente, porque queda del lado del 5' y más o menos toma esta forma. En el caso, por ejemplo, de la EcoR1, de la Escherichia coli, va a reconocer la secuencia GAATTC. También deja un 5' protruyente. En este caso de la SAC1 va a ser así, y por lo tanto es un 3' saliente. Pero por ejemplo, si vemos la AE3 o la HPA1, que van a generar extremos romo porque cortan justo a la mitad. O sea, no hay protrusión de nucleótidos. Ahora vamos a ver esta otra figura donde vamos a reconocer los tipos de extremos generados por diferentes enzimas de restricciones, tal lo que mencionamos anteriormente. En este caso, en el inciso A, vamos a utilizar la enzima de restricción AE3, que va a generar cortes en medio o cortes romo también. Para el caso de la enzima de restricción PST1, va a generar extremos cohesivos 3',
o sea, protruyentes, y para el caso de la enzima de restricción ECO-R1 va a generar extremos cohesivos 5' protruyentes. En términos simples, no es más que cortes o extremos rectos. El 3 saliente no va a ser más que una cadena con nucleótido sobresaliente en el extremo 3' y en este caso es una cadena de nucleótido sobresaliente pero en el extremo 5'. En esta figura vamos a mostrar ahora la formación de un ADN recombinante. Aquí vamos a mostrar cómo se puede usar la enzima EcoR1 para generar extremos cohesivos. Aquí, como vemos, digerimos un vector y un fragmento de ADN de interés con la misma enzima, que la vamos a insertar en este caso. Aquí los extremos cohesivos se van a alinear por complementariedad, que van a ser estos de aquí. Y pues vamos a utilizar la enzima ADN ligasa que va a sellar los enlaces fosfodiéster y va a unir va a unir ambos fragmentos. Bueno, esta representación es muy básica, pero es fundamental en ingeniería genética para poder insertar genes en plásmidos u otros vectores. Ahora vamos a ver el mapeo de restricción. Bueno, esta va a ser una técnica usada para determinar la localización de los sitios de corte de las enzimas de restricción a lo largo de un fragmento de ADN. Primero, vamos a digerir los fragmentos de ADN con una o más enzimas de restricción, ya sea individualmente o en combinación. Luego, cuando obtenemos estos fragmentos resultantes después de la digestión con las enzimas de restricción, vamos a separar los fragmentos por electroforesis en gel de agarosa. Ahorita explicamos brevemente el mecanismo de acción de esta electroforesis en gel. Y ya luego que separamos, a partir de este número o tamaño de fragmentos, podemos nosotros inferir dónde están ubicados los sitios de corte a lo largo de ese ADN. Bueno, ¿qué es la electroforesis en gel de agarosa? Como tal, pues podemos pensarlo como una técnica para poder separar estos fragmentos de ADN o incluso otros ácidos nucleicos según su tamaño. ¿Cómo funciona? Bueno, primero vamos a preparar el gel. En este caso, pues vamos a disolver agarosa, que va a ser un polisacárido extraído de algunas algas, y pues lo agregamos a un tampón y se deja solidificar en una bandeja. Y esto pues va a formar un tipo como gel con poros microscópicos, que sería, digamos, este gel. ¿Por qué se utiliza la agarosa? Bueno, porque forma la matriz porosa que permite separar fragmentos de ADN según su tamaño. Si el fragmento es chico, pues va a migrar mucho más rápido. Y el tampón buffer mantiene el pH estable y conduce la electricidad, y esto va a permitir que el ADN migre correctamente. Luego tendremos la carga de muestras. Vamos a cargar las muestras del ADN que obtuvimos en pequeños pocillos. Aquí los señalamos. Y en uno de estos pozos, pues también vamos a poder agregar un marcador de un peso molecular, también llamado ladder, con fragmentos de tamaños conocidos para poder hacer una comparación. Y como tercer punto vamos a aplicar un campo eléctrico. En este caso vamos a conectar una corriente eléctrica a ambos extremos del gel. Se hace esto porque el ADN que nosotros agregamos a los pocillos va a tener una carga negativa. Esto se debe a los grupos fosfato que están presentes en el ADN y va a migrar hacia el polo positivo, o sea, de aquí para acá. Como cuarto punto vamos a tener la separación por tamaño. En este caso, los fragmentos más pequeños van a atravesar más fácilmente los poros del gel y se van a mover con más facilidad o incluso más rápido. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, más cerca al polo positivo vamos a tener fragmentos de ADN que van a estar, digamos, más chicos y más
cerca al polo negativo, van a quedarse esos fragmentos de ADN que son más grandes. Esto se va a medir en longitud de pares de bases, ya sea pares de bases o pares de bases. Y el quinto punto va a ser la visualización. Vamos a teñir el gel con un agente como bromuro de etidio, o podemos también agregar un gel red que se une al ADN, y luego vamos a observar bajo la luz ultravioleta que nos va a revelar bandas brillantes que van a corresponder a los fragmentos. Vamos a mostrarles una imagen. Aquí logramos ver estas bandas brillantes que se consiguen con la luz ultravioleta, que van a corresponder a estos fragmentos. Aquí, si nos fijamos, tenemos en pares de bases, aquí notamos los pocillos y vemos que estas bandas tienen aproximadamente 574 pares de bases. Regresando al mapeo de restricción, donde vimos que primero pues se van a digerir los fragmentos de ADN con enzimas de restricción, luego tenemos la separación de fragmentos por electroforesis en gel de agarose, que es lo que acabamos de mencionar, y luego vamos a inferir dónde están ubicados los sitios de corte. En esta tabla que mostramos aquí, se analiza un ADN de 15 kilobases con 3 enzimas. Vamos a ver la enzima BAMH1, EcoR1 y PST1. Aquí vemos también cómo cuando utilizamos solo una de estas enzimas de restricción sucede una digestión simple, porque por ejemplo la BAMH1 nos da fragmentos de 14 kilobases y 1 kilobase, o sea 15 kilobases, y para la EcoR1 nos da un fragmento de 12 kilobases, de 3 kilobases, que nos da igual 15 kilobases, y para la PST1 nos da 8 y 7, que otra vez son 15 kilobases. El hecho de que aparezcan estos dos fragmentos nos indica que cada enzima corta solo una vez. Luego tendremos la digestión doble, donde utilizaremos dos enzimas juntas. En este caso, pues vemos la BAMH1, EcoR1, la BAMH1, PST1 y la EcoR1 más PST1. Hace otra vez dos cortes y obtenemos los 15 kilobases, o sea, obtendríamos 3 fragmentos. Cuando nosotros hacemos la digestión doble, nos va a permitir ver cómo cuando combinamos los sitios de corte, podemos hacer un cálculo estimado de la distancia relativa entre ellas. Y luego cuando hacemos la digestión triple, cuando mezclamos estas 3 enzimas de restricción, obtendremos estos 4 fragmentos. El primer corte se hace a 6 kilobases de distancia, luego el segundo fragmento es de 5, luego el tercero es de 3 y el cuarto es de 1 kilobase. Ya con esta digestión triple y con toda esta información que nosotros adquirimos en esta tabla, nos va a permitir reconstruir el mapa completo del ADN con todos los sitios de corte. Algo así quedaría el mapeo de restricción. En el inciso A tendremos este fragmento de 15 kilopares de bases, tal como lo vemos aquí. Y cuando utilizamos la enzima de restricción BAMH1, que la vamos a denotar con esta letra V mayúscula, se va a producir dos fragmentos. El primero va a ser de 14 kilopares de bases y el segundo va a ser de 1 kilopares de bases. En el inciso B vamos a utilizar la enzima de restricción EcoR1 de Escherichia coli y vamos a ver que el primer fragmento va a ser de 12 y el segundo fragmento es de 3 kilopares de bases. Entonces, en este caso se van a poder orientar de dos formas con respecto al sitio de BAMH1. O sea, podemos ponerlo como 3 y 12 o 12 y 3, porque cuando utilizamos la digestión doble, o sea, cuando utilizamos la enzima de restricción BAMH1 y la EcoR1 da fragmentos de 1, de 3 y de 11. Por lo tanto, las posiciones relativas de los sitios BAMH1 y EcoR1 están expuestas en este inciso C, y podemos utilizar un razonamiento similar con la orientación de los fragmentos de 8 y 7 generados por la enzima de restricción PST1 de este inciso D, que da como resultado el mapa final del inciso E.
donde vemos ahora sí la participación de las 3 enzimas de restricción, dando estos 4 fragmentos.